Hola Bolivia, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bienvenidos a RTP Mundo, el único noticiero dedicado, especializado en noticias internacionales en Bolivia. Para nosotros un placer acompañarlos una vez más, como cada sábado y domingo a las 14 horas, conociendo lo más importante que sucede en nuestro planeta. No se olviden que pueden escuchar los podcasts de RTP Mundo a partir de las plataformas, ya estamos ahora en Google, en los podcasts de Google, en Spotify y en Amazon Podcasts. Así que pueden escuchar ahí lo más destacado de RTP Mundo en estas plataformas de podcast. Bueno, adelantándoles un poco de lo que vamos a tener el día de hoy, nos vamos a enfrascar un poco en lo que ha sucedido en Estados Unidos. Este país ha cambiado dramáticamente en tan solo una semana. A partir de una entidad, una parte de la institucionalidad de los Estados Unidos, que es la Corte Suprema de Justicia, que se dedica a interpretar la Constitución. Pero en esta última parte ha agarrado y ha comenzado a cambiar drásticamente temas vitales para Estados Unidos, que están centradas en el aborto, en la separación de la Iglesia y el Estado, en la aportación de armas y en la regulación del medio ambiente. Así que lo vamos a estar abordando esto en nuestro sector de Planeta Caliente por la importancia que es el hecho que Estados Unidos ya no pueda autorregularse en términos de gases de efecto invernadero. Pero también vamos a hablar en Estados Unidos porque la institucionalidad se ha visto severamente afectada. Ustedes recordarán el 6 de enero cuando una turba a la cabeza de Donald Trump, básicamente, ingresaron al Capitolio y murieron varias personas. Esto siendo un golpe y un embate tremendo para Estados Unidos. Vamos a estar hablando qué significa porque se están conociendo cada vez más datos a partir de un comité por parte del Poder Legislativo bipartidista que está comenzando a investigar exactamente lo que ha sucedido. Y esta semana han habido explosivas declaraciones por parte de una funcionaria que vio y escuchó todo lo que sucedió el 6 de enero y algunos días anteriores. Les vamos a contar los detalles de lo que ha sido este circo que vivió Estados Unidos el 6 de enero. Muy bien, es momento de las noticias con nuestro desarrollo semanal. Bien, es momento del desarrollo de las noticias, lo más importante de esta semana en el mundo. Vamos a hablar que la Organización de Naciones Unidas ha alertado que el mundo enfrenta una emergencia en los océanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un mensaje contundente para salvar los mares durante la conferencia de Lisboa, Portugal y Kenia. Países coorganizadores de este evento han pedido pasar a la acción sin excusas. El calentamiento global está elevando la temperatura de los océanos a niveles récord, creando tormentas más violentas y frecuentes. El nivel del mar está subiendo. Los países insulares de la altitud se enfrentan a inundaciones, igual que muchas de las principales ciudades costeras del mundo, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. La sobrepesca, los residuos sólidos y los microplásticos, la acidificación de las aguas y el cambio climático son solo algunos de los ejemplos de las principales amenazas que acechan a los océanos. Por tal motivo, la ONU llama a despertar y movilizar a la sociedad ante la emergencia de los océanos. Como segundo tema tenemos que hablar de Estados Unidos, pues dentro de la conmoción política que está viviendo, ha asumido la primera mujer afroestadounidense a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que volvió a escribir este jueves una página memorable en su historia cuando Ketanji Brown Jackson prestó juramento como a la primera mujer negra en servir en la Corte Suprema. El nombramiento de esta mujer de 51 años por parte del presidente demócrata Joe Biden significa que los hombres blancos ya no son la mayoría en el máximo tribunal del país por primera vez en 233 años. Si bien su confirmación es un hito, esto no modifica la mayoría conservadora de 6 magistrados contra 3 de tono progresista en la Corte, impuesta durante el mandato del magnate republicano Donald Trump. El histórico juramento de Jackson representa un profundo paso adelante para nuestra nación, para todas las jóvenes negras que ahora se ven reflejadas en nuestro más alto tribunal y para todos nosotros como estadounidenses, dijo Joe Biden en un comunicado el jueves. En la misma tónica, Nancy Pelosi, la jefe de bancada demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso,
Subrayó en un comunicado que al ocupar la jueza Ketanji Brown Jackson su puesto en la Corte Suprema, nuestra nación da un paso histórico hacia la realización de nuevos y más altos ideales, dijo la política. El nombramiento presenta una oportunidad para que el gobierno del presidente Joe Biden se recupere de una serie de malas noticias en los últimos meses, con las calificaciones de las encuestas que dejan al presidente languideciendo por debajo del 40% en medio de una inflación galopante antes de las elecciones de mitad de periodo que se vienen en noviembre y en el cual podría perder ambas cámaras. Tenemos que seguir abordando las noticias. Hablamos de Ecuador, pues los indígenas han suspendido las protestas luego de un acuerdo con el gobierno de Guillermo Lasso. Miles de manifestantes indígenas abandonaron la capital de Ecuador la noche de este jueves, luego de un acuerdo con el gobierno para rebajar el precio de los combustibles y poner a fin más de 2 semanas de protestas por el alto costo de la vida que dejaron 6 muertos. El pacto logrado con la mediación de la Iglesia Católica prevé una reducción total de 15 centavos por galón en el precio del diésel y de gasolina, una de las principales exigencias de los manifestantes. Vamos a suspender las protestas, dijo Leónidas Issa, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, organización al frente de estas protestas. Por su parte, el mandatario conservador Guillermo Lasso manifestó por radio y televisión: es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo: reconstruir el Ecuador. Vamos a hacer del campo y de la ruralidad prioridad nacional, puntualizó. El acuerdo, que fija la creación de una mesa de diálogo, fue firmado por Issa y el ministro de Gobierno Francisco Jiménez en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. En el acto, los dirigentes indígenas se tomaron de las manos formando una cadena y las levantaron en señal de triunfo. Hablamos de Israel, pues se disolvió el Parlamento y fueron convocadas nuevas elecciones en este país para este 1 de noviembre. Los legisladores israelíes votaron el jueves para disolver el Parlamento tras el colapso de la coalición gobernante del primer ministro Naftali Bennett, abriendo el camino a unas elecciones del 1 de noviembre que serán las quintas en Israel en menos de 4 años. Bennett dimitirá para ser sustituido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, quien dirigirá el gobierno durante lo que se espera que sea una amarga batalla electoral contra el líder de la oposición y ex primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha prometido volver al poder al frente del derechista Likud. Con una escasa mayoría y profundas diferencias en cuestiones políticas y religiosas, Bennett se mostró incapaz de mantener unida su alianza tras el abandono de varios legisladores, aunque los sondeos muestran en la actualidad que el Likud es el partido más fuerte. No muestran un claro ganador de las elecciones, lo que deja a Israel ante meses de incertidumbre política mientras se acumulan los problemas económicos y de seguridad regional. Hablamos de México, pues en Estados Unidos aumentan los muertos por un camión de migrantes. Dolor y rabia, algunas de las reacciones de decenas de personas que se dieron cita este miércoles en la ciudad tejana de San Antonio, en Estados Unidos, para montar un altar en honor a los migrantes hallados muertos en un camión sobrecalentado no lejos de la frontera con México. Las autoridades mexicanas, en un informe presentado por el titular del Instituto Nacional de Migración, elevaron de 22 a 27 el número de sus compatriotas muertos en el remolque de un camión que los transportaba clandestinamente por una carretera estadounidense. El mismo informe detalla que los fallecidos mexicanos son 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo sin identificar. El tráiler fue localizado abandonado en la tarde del pasado lunes en las cercanías de San Antonio, Texas. Según reportes de autoridades mexicanas, viajaban 67 migrantes sin papeles en condiciones de hacinamiento y sin ventilación. El vehículo llevaba una matrícula de una empresa estadounidense de Alamo, Texas, la cual ha negado que fuera de su propiedad. El INM, la Fiscalía General y la Cancillería mexicana han establecido una mesa de coordinación para colaborar con autoridades estadounidenses en las investigaciones. Sexto tema, hablamos de los 30 países de la OTAN que han cerrado sus filas contra Rusia. Una OTAN más unida y fuerte frente a las amenazas de Rusia. El primer desafío chino, las principales conclusiones que fueron de esta cumbre de la OTAN en Madrid. Rusia es ahora la principal amenaza para la seguridad euroatlántica. Su invasión de Ucrania ha obligado a los aliados a reforzar su flanco oriental y a transformar su fuerza de respuesta, que pasa a tener 40.000 a más de 40.000 a más de 300.000 militares listos para una intervención inmediata.
En su intervención, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a poner a disposición de sus socios el arsenal militar de Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo exactamente lo que dije que haría si Putin invadiría Ucrania. Mejorar nuestra posición de fuerza en Europa. Estacionaremos más barcos aquí en España, más defensa aérea en Italia y Alemania, más F-35 en el Reino Unido y para fortalecer nuestro flanco este, un nuevo cuartel general permanente para el 5º Cuerpo del Ejército en Polonia. Otra de las conclusiones fue la referida al pedido de Suecia y Finlandia para ser parte de la OTAN. Lo más importante es que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la alianza. Estamos aquí para proteger a todos los aliados, también a Finlandia y Suecia, y estamos preparados para todas las eventualidades, declaró Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Por su parte, Vladimir Putin dijo que nada ha cambiado sobre sus planes militares en Ucrania tras el llamamiento del jefe de la OTAN a poner fin inmediatamente a la guerra. Como séptimo tema, hablamos de que en una ceremonia en el Museo Nacional de Manila y junto a dignatarios, periodistas y seguidores, Bongbong Ferdinand Marcos Jr., el hijo del fallecido dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, juró este jueves al cargo como presidente de Filipinas por un mandato único de 6 años, tras arrasar en las elecciones de mayo con un 59% de los votos. En su discurso, Marcos llamó a la unidad nacional con un tono nacionalista y plagado de guiños a los años en los que gobernó su padre. Ustedes, la gente, han hablado para darme la mayor victoria electoral jamás vista en Filipinas, dijo en su discurso Marcos Jr., que aglutinó más de 50% de todos los votos en los comicios tras jurar su cargo sobre la Constitución en una ceremonia inaugural frente al Museo Nacional. Con los precios al alza y una economía devastada por el COVID-19, el nuevo presidente ha hecho de sus prioridades contener la inflación, impulsar el crecimiento y aumentar la producción alimentaria. En la carpeta internacional, el nuevo presidente ha abogado por defender los derechos de Filipinas en el disputado mar de China Meridional, que Pekín reclama casi enteramente, pero ha dado pocos detalles sobre cómo alcanzará sus objetivos o qué tipo de liderazgo desplegará. Como siguiente tema hablamos del ejército ruso que ha decidido abandonar su puesto estratégico para controlar el Mar Negro. El ejército de Rusia cede una estratégica isla ucraniana en el Mar Negro, conocida como la Isla de las Serpientes, que había sido ocupada al principio del conflicto bélico que inició contra Ucrania hace más de 4 meses. Moscú explica que la retirada es para demostrar a la comunidad internacional que Rusia no interfiere en los esfuerzos de la ONU para organizar un corredor humanitario para que puedan exportarse productos agrícolas desde territorio ucraniano. Rusia considera que ahora la pelota está en tejado de Ucrania, que aún no ha despejado la costa del Mar Negro, incluidas algunas próximas al puerto de Odessa, el único que queda bajo su control. Esta isla rocosa, situada en el Mar Negro a unos 45 kilómetros de las costas ucranianas y rumana, fue tomada por Rusia al principio de la guerra en Ucrania y posee un gran valor estratégico, pues quien domine tiene el control del mar, la tierra y el aire en parte del noreste del Mar Negro y el sur de Ucrania, con la importante ciudad portuaria de Odessa al alcance de artillería. Bien, hasta ahí el desarrollo de las noticias más importantes, es decir, los títulos más importantes de esta semana, lo más destacado a nivel internacional. Nos vamos a una pequeña pausa y al retornar ya estaremos abordando nuestra primera entrevista en nuestro sector a fondo, donde estaremos abordando lo que les comentaba acerca de las declaraciones explosivas que ha dado Cassidy Hutchinson, una ex ayudante, una ex participante del gobierno de Donald Trump, que ha podido escuchar e identificar lo que ha sucedido el 6 de enero y unos detalles increíbles que les vamos a contar después de la pausa. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos, por compartir su fin de semana con nosotros y elegir conocer las noticias internacionales. Para mí es un placer acompañarlos todos los días, todos los fines de semana. A ver, tenemos que entrar en el tema, pues les comentaba, ustedes recordarán ese 6 de enero que ha estado en toda la prensa del mundo y se le ha ocupado portadas y demás, porque un 6 de enero
cuando se tenía que certificar la victoria de Joe Biden, teníamos a un presidente en ejercicio de los Estados Unidos que no quería reconocer su derrota y que empezó a decir que hubo un fraude electoral a pesar de no haber presentado ninguna sola prueba sólida y fehaciente de que así haya sido. Pero lo que sí tiene la capacidad Donald Trump fue que convenció a una turba de que tenían que ir al Capitolio y evitar que se certifiquen las elecciones. Se han conocido varios detalles, pues luego de... Ha pasado mucha agua debajo del río, del puente, después de todo este tiempo, pero la Asamblea Legislativa ha hecho una comisión, un comité que ha investigado los hechos del 6 de enero. Y verdaderamente ha empezado a encontrar ciertos temas importantes que cada vez más están siendo utilizados para la justicia estadounidense para ver qué acciones se toman al respecto. Y pues esta semana se han tenido declaraciones explosivas por parte de Cassidy Hutchinson, que es una ex asesora de parte del cuerpo más importante de asesoría de Donald Trump, Mark Meadows. Ella ha escuchado lo que ha sucedido el 6 de enero y les vamos a mostrar estos cuadros que nos muestran esta información. Cassidy Hutchinson dijo ese día: Trump sabía que los asistentes a las protestas del Capitolio estaban armados hasta los dientes y le escuchó decir que no le importaba por qué no estaban ahí para hacerle daño a él. Trump pidió que quitaran los detectores de metales para que puedan entrar más personas y puedan marchar hacia el Capitolio. Trump intentó tomar el volante de la limusina presidencial y arremetió contra su agente del servicio secreto porque quería ir al Capitolio y no se lo permitieron. También añadió que en determinado momento arrojó su plato de almuerzo contra un muro de la Casa Blanca por una noticia que negaba el fraude en las elecciones por parte del fiscal general William Barr. Hutchinson también contó que mucha gente contactó a Trump para que condenara el asalto al Capitolio, pero Trump se negó, porque según él la turba no estaba haciendo nada malo. Y cuando los asaltantes dijeron que colgarían a Mike Pence, Trump dijo que Pence se lo merecía. Hutchinson ya le había revelado a la comisión que Meadows, quien era el jefe del despacho de Trump, había recibido informes de inteligencia advirtiendo sobre la posibilidad de violencia el 6 de enero, que varios legisladores republicanos involucrados en el intento de anular los resultados electorales le pidieron indultos anticipados a fin de evadir cualquier responsabilidad penal. Bien, así. Bueno, uno no creería lo que ha dicho Cassidy, pero si estaba ella ahí, escuchó al presidente decirlo, pues van a creer en su palabra seguramente. Ahora, también hubo un momento increíble, pues mientras las horas pasaban y el presidente no le pedía a la turba enfurecida, ya cuando estaban dentro del Capitolio, que por favor se vayan, cuando no había una acción evidente del presidente dentro del gabinete, se estaba comenzando a hablar de utilizar la 27ª enmienda, que esto permitía generar un vacío de poder y que alguien dentro de los más cercanos de Trump puedan utilizarla para tomar las acciones que él estaba imposibilitado de tomar. Vamos a analizar el tema y qué significa para Estados Unidos este tema. Estamos junto a Jerko Illich, quien nos va a acompañar a ver el tema. ¿Cómo estás, querido Jerko? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, Jorge Luis. A ver, vamos a entrar de lleno a la piscina de lo que esto significa. Primero, estamos en un momento, 6 de enero es un momento en el cual ya se han dado las elecciones fueron en noviembre, tienes los resultados, básicamente diciembre han marcado el voto no solamente hacia lo que es los colegios electorales, o sea, para determinar los colegios electorales en Estados Unidos, sino que además tienes también la cantidad del voto popular. Hay una mayoría que obviamente ha votado por los demócratas. Joe Biden y Kamala Harris son presidente y vicepresidente. El partido republicano no hizo pésimos números como se esperaban con Trump. Incluso acuérdense que aumentó la cantidad de electores en Estados Unidos y de ese aumento de electores, 10 millones de electores más votaron por Donald Trump en la elección del año pasado. Entonces estamos viendo que tienen buenos números los republicanos, pero claro, tienen un muy mal presidente.
La transición tiene que darse hasta finales de enero y esa transición Trump no la acepta. Y no la acepta y atraviesa él una serie de conflictos, no solamente internos dentro de lo que es el Partido Republicano. De hecho, en las imágenes veías a una representante de pelo largo blanco, esa es Liz Cheney, la hija del que fue ex senador, es la hija del que fue ex vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, famosísimo por sus conexiones con Halliburton y también por su influencia en la guerra contra Irak y Afganistán. Cheney es una de las republicanas moderadas que trata además de llevar adelante una reforma dentro de lo que es su partido. Ahora bien, internamente, más allá de lo que es el Partido Republicano, además tiene un problema o una serie de conflictos con el staff que lo acompaña todavía a a Donald Trump. El 6 de enero lo que hace Donald Trump es que convoca al inicio de una serie de discursos que él quiere dar a la ciudadanía norteamericana. Entre otras cosas es para justificar la derrota, pero es echarle la culpa fundamentalmente a 3 organizaciones. Una son los medios de comunicación, la otra son las grandes corporaciones tecnológicas y obviamente a los liberales norteamericanos que están representados fundamentalmente en el Partido Demócrata. Ese rally con el que estaba inaugurando, porque se llama así, los rallies, se llama Salva América. Es el Save America Rally. Ese es el del 6 de enero. Ese rally es en el que, además, si se fijan en las imágenes... Paren el robo se llamaba, Stop the Steal. También. Pero en ese Save America, ese es el discurso de Donald Trump. Ahí él está hablando precisamente de eso. Incluso la ex asesora Hutchinson decía, lo que ustedes ven en imágenes es un grupo, en realidad es todo el grupo que estaba ahí. Donald Trump le pide, por favor, nada. A gritos le pide a la gente que está haciendo la producción de ese episodio, de esas noticias, que enfoquen de tal manera que se viera como si fuera una gran cantidad de gente. Ahora bien, no era una gran cantidad de gente, pero estaban armados. Y lo que ustedes ven ahí, esto es lo que un analista norteamericano se llama Las Thomas, habla y dice, esto es la turba. En algún momento tú hablaste también de esto, la turba. En inglés se llama mob. Es como más o menos un pueblerío muy peligroso. Esa turba es impulsada por Donald Trump a hacer un acto simbólico que es la toma no pueden hacer el Capitolio, que es la oficina de Trump, o sea, la Casa Blanca. Entonces se dirigen a donde están los poderes del legislativo, es decir, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Por donde ellos intentan entrar son oficinas que en algún momento pertenecen a diputados y diputadas de la Cámara Baja y en algún momento creo que logran entrar incluso a oficinas del Senado. Las partes más peligrosas del 6 de enero es cuando toman oficinas de senadores y entre ellos estaba la oficina del Desde diciembre hasta enero, Mike Pence es uno de los que se modera en su discurso y da curso a la certificación o a la aceptación de la derrota en las elecciones. Por eso lo querían colgar. Además. A ver, Yerko, quiero entender esto. A ver, ese hecho, ese hito histórico para Estados Unidos, en lo que Estados Unidos siempre se ha jactado de ser una democracia sólida, que sus instituciones son robustas. Es decir, esa era la imagen que siempre proyectaron. Es más, siempre trataron de llevar su idea de democracia y contagiarla al resto de los países. Esa fue su influencia imperial, si se quiere. Entonces, este fue un duro golpe, porque fue un golpe interno, porque fue casi un golpe de Estado. Entonces, a Estados Unidos le ha afectado mucho. Y el hecho de que hoy se haya generado una comisión bipartidista, porque Liz Cheney es, como decías, es republicana, y es la que más duro le está dando con este tema. Pero ¿verdaderamente será que Donald Trump va a pagar por esto? Es decir, hay demasiadas evidencias y hay muchos de los ayudantes de Trump que han preferido callarse, han utilizado su derecho al silencio y no han dicho absolutamente nada. Pero hay muchas evidencias y cada vez son más grandes y el Departamento de Justicia a raíz de esto está agarrando insumos para su investigación, en la que van a caer seguramente muchas personas. Pero el principal cabecilla de todo esto, el que casi genera un golpe de Estado, algo increíble en Estados Unidos, es Donald Trump. ¿Será que va a pagar el hombre?
Bueno, Estados Unidos no desconoce episodios en los cuales sus jefes de Estado, lo que nosotros en Bolivia solemos llamar los MAES, las máximas autoridades ejecutivas, participan en situaciones donde el conflicto entre lo legal y lo político te podría decir, es mínimo, pero que tiene consecuencias muy fuertes. A ver, Trump es considerado como el tercero o cuarto peor presidente que ha tenido Estados Unidos dentro de lo que es todos sus años es casi más de 250 años de vida republicana que ellos tienen. Republicana no en el sentido que son republicanos, sino como nación-estado. El caso previo y anterior con el cual se puede uno comparar a lo que está ocurriendo, estos que se llaman audiencias en el Senado y en el Legislativo, con comisiones de asambleístas, que participa además el interés del Departamento de Justicia, que viene a ser casi como una especie de mezcla entre Fiscalía y Ministerio de Justicia para los estadounidenses, es el de hace 50 años, Watergate. Es el en el que empiezan a hacer las investigaciones al respecto de la intervención ordenada por el presidente Nixon a las oficinas del Partido Demócrata en este sistema de hoteles que se llama Watergate en Washington. Empezaron también así, con una serie de audiencias en las cuales los asesores principales del presidente, ¿no?, empezaban a decir, bueno, cuál era la responsabilidad que ellos tenían y qué es lo que les había ordenado. Tú lo que tienes esta semana como resultado es que Hutchinson viene a ser como la más cercana, como tú decías, a su jefe de gabinete de ese momento, Meadows. Después de las declaraciones de Hutchinson, que es quien está cerca y además lo escucha decir, oye, quiero hacer esto, hay que llevar a la gente, impidamos que les restrinjan por el uso de armamentos, que es una cosa que es muy compleja en Estados Unidos. Lo habrán visto, ustedes lo habrán analizado las últimas 3 semanas atrás, además metida la Corte Suprema de Justicia con una serie de resoluciones para favorecer el uso de armamento pesado. Bueno, y eso lo escucha alguien que está dentro de lo que es el staff cercano, es la jefatura de gabinete. Lo que se va a venir en adelante es que las audiencias van a continuar y van a tratar de llegar a las declaraciones que no necesariamente tienen que ser como la de Hutchinson, que es presencial y oral, sino que muchas de esas declaraciones las van a pedir de manera escrita. De hecho, Hutchinson había comentado que había realizado, ellos le llaman deposiciones, que son una suerte de declaraciones juradas en las cuales tienen que declarar los hechos. Eso lo pueden hacer tanto por escrito como oral. Lo que yo me estoy imaginando en los siguientes 20 días es que por lo menos 3 grupos, porque Trump ha ido cambiando desde octubre del 19 hasta el momento en que hace la transición, cambió varias veces no solamente su gabinete, sino su círculo interno. Es por eso que las audiencias empezaron casi 6 meses atrás y han tenido esa complejidad de ir construyendo el relato. Ahora, hasta este momento, el relato construido sobre la base de estas declaraciones, que tal vez podríamos decir no son tan concluyentes, no son tan específicas, pero ya le permiten al Departamento de Justicia norteamericano empezar a construir cuál es el listado de delitos por los cuales podrían iniciarle un proceso a Donald Trump. De hecho, de lo que se estuvo hablando la última semana, después de la audiencia de Hutchinson, es qué tan pesado está el caso como para poder incluir a Trump dentro de lo que es las acusaciones. Entre otras cosas, primero tiene una serie de procesos ya, pero aquí ya vemos obstrucción de la justicia y en otros casos es apología del delito, que para los norteamericanos se construye de otra manera. Pero haberle dicho a la gente, ustedes vayan y terrorismo rescaten. y sedición también. Claro. Sí, bueno, ahora ya no se puede utilizar terrorismo y sedición, esto porque a nivel internacional son delitos que no tienen, o sea, su tipificación es demasiado laxa. Pero obstrucción a la justicia sí es clarísimo en Estados Unidos. Y apología del delito también es muy clara en Estados Unidos. Más todavía si estamos hablando de grupos armados. Porque acuérdense que el 6 de enero murieron alrededor de 4 o 5 personas, de 3 me parecía que eran de la turba, y asesinaron a un oficial custodio del Capitolio, lo cual es también muy, muy, muy grave. Lo último que quería mencionar tiene que ver con lo que es la 15ª enmienda a la Constitución norteamericana. Esta habla de que en caso de que un presidente, o sea, el cabeza de Estado, no esté en las condiciones ni físicas ni mentales,
tiene que renunciar y por lo tanto tiene que ser sustituido por el vicepresidente. No es nuevo en el caso de Trump. A un año de su mandato, cerca del a finales del 17, iniciando el 18, un panel de 25 expertos, psicólogos, psiquiatras, determinaron, en base a lo que eran la forma en que él se expresaba y también a base de algunas auscultaciones que le hicieron, que él no estaba en condiciones mentales para ejercer la presidencia de la República Norteamericana. Lo que tenemos estos últimos días es que también su staff, el grupo más cercano, quería invocar la 25ª para retirarlo esos últimos días antes de la transición con Biden, para de esa forma salvar lo que serían los últimos días de un gobierno republicano. Definitivamente. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Esto es muy divertido y hay demasiadas aristas. Realmente, por donde lo veas, encuentras más. Pero bueno, mil gracias por haber estado con nosotros, querido Yerko. Ha sido un placer tenerte acá en RTP Mundo por primera vez. Así es, y muchas gracias por la invitación. Es lindo volver a esta casa. Excelente. No será la última. Muy bien, y estábamos con Yerko Illich, analista internacional. Nos ha acompañado a ver este tema de los Estados Unidos, que verdaderamente es asombroso lo que ha movido para este país. Una pausa más y al retornar estaremos con nuestro siguiente sector, que también está referido a Estados Unidos, pero está referido al clima, porque nuestro sector Planeta Caliente va a abordar el tema de la Corte Suprema, que le está quitando los poderes federales a la presidencia para poder regular los gases de efecto invernadero. Ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esto es RTP Mundo. Continuamos revisando los temas y en nuestro sector Planeta Caliente nos vamos a referir a un tema muy preocupante. Pues como les comentaba al inicio del programa y previo a la pausa, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que además está jugando un papel político muy curioso, le acaba de reducir los poderes y la capacidad reguladora de la Agencia de Regulación Climática a los Estados Unidos para poder evitar que las centrales eléctricas dejen de emitir tanta cantidad de gases de efecto invernadero, porque ellos a partir de la quema de carbón generan electricidad y esto, por supuesto, está buscando Estados Unidos transicionar hacia energías más limpias y reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emite al medio ambiente. Es más, gracias a estas medidas que inician desde los años 70 básicamente a la cabeza de Nixon con una ley de aire limpio y que luego Barack Obama, a partir de acciones ejecutivas sin tener el apoyo del Congreso, le pone regulaciones y reglamentaciones estrictas a las centrales eléctricas que verdaderamente han ayudado a que Estados Unidos reduzca notablemente su aporte a la crisis climática. Sobre este tema les vamos a mostrar estos cuadros que un poco nos ayudan igual a entender el fallo de la Corte, que dice así: es fijar un límite a las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que requeriría un alejamiento nacional del carbón para generar electricidad podría ser una solución relevante para la crisis actual. Pero es inverosímil que el Congreso le haya dado a la EPA una autoridad para promulgar tal medida, escribió el juez Joe Roberts en su fallo. La EPA es la agencia ambiental. Hoy la Corte despojó a la Agencia de Protección Ambiental del poder que le dio el Congreso para abordar el problema más apremiante de nuestro tiempo, denunció por su lado Elena Kagan en nombre de los jueces progresistas. El fallo de la Corte Suprema socava la autoridad de la EPA para proteger a las personas de la contaminación climática en un momento en que toda la evidencia muestra que debemos tomar medidas con gran urgencia, dijo Vicky Patton, asesora general del Fondo de Defensa Ambiental Defense Fund, EDF, una ONG basada en Nueva York. Sobre este tema tenemos que analizarlo con la senadora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, que nos va a acompañar justamente para ver el tema. Ella tiene amplio conocimiento sobre los temas climáticos y para nosotros es importante y le agradecemos su tiempo, senadora. Gracias por estar con nosotros. No, en todo caso, la agradecida soy yo. Un gusto estar aquí otra vez y dispuesta a responder sus preguntas sobre este tema que realmente nos ha preocupado muchísimo por las consecuencias que puede tener en dificultar adicionalmente
la lucha contra el cambio climático. Ya la tenemos muy difícil, estamos haciendo todo menos lo suficiente para impedir que digamos, el clima, la temperatura promedio global ascienda más allá de 1.5 grados, lo que ya de todas maneras es muy duro. Ahora hemos subido hasta 1 grado, ya vemos efectos inclusive en nuestro país de olas de calor, menor disponibilidad de agua, etcétera. Todo eso va a ir empeorando, y lo que ahora ha hecho esta Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido dificultar un poco más ese tránsito hacia, digamos, una matriz energética con menores emisiones. Y lo ha hecho en el segundo país emisor en este momento, pero es también el país con mayor responsabilidad histórica. Ahora, senadora, lamentablemente, la última vez que hablamos sobre este tema, recuerdo que igual estábamos hablando de las malas noticias que significaban una guerra para la crisis climática que estamos viviendo y sobre lo llovido mojado. Pero así como el haber anulado un precedente histórico, que es el Roe versus Wade, que le daba a las mujeres un derecho constitucional al aborto, y que inmediatamente al día siguiente se activaron leyes en 15 estados y cambió el país para siempre. Pero los los estados azules, que sí saben la importancia del tema climático, no se están quedando atrás y están comenzando más bien a fundamentar este derecho constitucional de las mujeres para el aborto en otros estados, con sus propias constituciones en sus estados. Imagino que en el tema climático va a haber entonces un contraataque por parte de los demócratas. Definitivamente, Jorge Luis, eso lo podemos dar por sentado. De hecho, ya durante la era de Trump, estados como California y como Nueva York, que tienen, digamos, una autonomía mucho mayor de la que nosotros podemos imaginar aquí en Bolivia, avanzaron significativamente en sus propias legislaciones estaduales. En este caso, quienes han pedido este dictamen de la Corte Suprema han sido justamente mayoritariamente republicanos, 18, 19 estados mayoritariamente republicanos. Entonces, lo que vamos a ver es, y esto me parece súper interesante, porque lo que vamos a ver son estados que van a tratar de compensar con sus medidas más ambiciosas el problema que pueden generar estados conservadores que quieren mantener una tecnología, porque sobre todo el carbón, la generación de electricidad vía carbón, que es ultra contaminante, además de ultra intensivo en emisiones de CO2. Son dos asuntos que no son lo mismo. Normalmente las emisiones de carbón están relacionadas a la contaminación del aire en la región y por tanto afectan mucho a la salud de las personas, y voy a ir a ese punto en un minuto más. Pero bueno, vuelvo al punto de que los otros van a tratar de lograr que Estados Unidos cumpla el compromiso que hizo de reducir en cerca del 50% sus emisiones hasta 2030. Ese compromiso lo hizo Biden al retornar a la Comisión de Cambio Climático después de que Trump retirara a Estados Unidos de esa convención. Y yo estimo que eso es lo que va a pasar. Y eso puede ser, decía yo, muy desafiante e interesante, porque implica una perspectiva, digamos, del siglo XXI. Entonces podemos ver estados tan innovadores como California ir más adelante y generar a partir de ese ir más adelante oportunidades económicas. Así que yo creo que lo que está hacia adelante asusta, pero por otro lado abre unas oportunidades de que haya gente más ambiciosa yendo más lejos. Y si me permite 10 segundos más, decir que la EPA, la EPA en este caso, no es que no puede hacer mucho, perdón, no es que no pueda hacer nada, mucho no, eso sí han hecho recortar, pero lo que puede hacer es de todas maneras exigir a esas centrales de carbón que no contaminen con este tipo de, por ejemplo, materia sulfurosa, que es la que surge del carbón, a las poblaciones circundantes. Eso todavía puede hacer, y puede también exigir que haya recaptura de carbón. Entonces, la esperanza es en que huyamos hacia adelante, por decirlo de algún modo. Y el fallo es verdaderamente curioso porque sucede en un momento en el que, Obama en 2008 utiliza sus poderes ejecutivos y federales para justamente darle estos poderes a la EPA para que pueda regular el tema de gases de efecto invernadero. Pero llega Trump y lo quita todo. Entonces, actualmente Joe Biden no las había vuelto a colocar. Es decir, no le había, siendo un presidente demócrata, siguiendo el legado de Obama, digamos que lo primero que debía haber hecho era devolverle esas regulaciones, pero no lo hizo. Entonces, la Corte hizo un fallo a través de una regulación que ya no existe.
Entonces, es incluso hasta curioso la manera en la que están interpretando la ley y la Constitución esta Corte Suprema, que ya lleva un papel político muy curioso. Correcto, y estas son las consecuencias de la democracia, lamentablemente, y de la suerte también, ¿no? De poder reemplazar a miembros de la Corte Suprema, tienen que lamentablemente fallecer o renunciar, y justamente quien tuvo la oportunidad de incluir a otros para desbalancear la Corte fue Trump, en gran medida los republicanos, particularmente Trump. Y lo que tenemos ahora es una composición predominantemente conservadora que ha generado esta locura porque Biden tenía que presentar algo que Obama no llegó a hacer, tenía que presentar un plan, digamos, concreto para reducción de emisiones, pero no la llegó a presentar y estos señores ya impugnaron y lograron este fallo a su favor. Entonces Obama también se retrasó, eso hay que decirlo. Así que de todas maneras queda la opción del Congreso, pero a ver, Jorge Luis, si me permite una cosa que a mí me parece aquí clave como reflexión. Porque podemos andar, digamos, no sé, o deprimiéndonos o criticando, pero un tema que a mí me parece clave aquí es lo democrático, porque resulta que la parte de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es en el poder del pueblo para definir las cosas y no de agencias de expertos. A mí ese me parece el tema fundamental de esto. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque los pueblos, porque la gente tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades como votantes. Porque debemos dejar ya de estar pensando que alguien está a cargo y alguien resolver. No. No está mucha gente a cargo y la gente no, los poderes elegidos no están resolviendo y la gente se tiene que involucrar más, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo entero, porque han puesto como una variable democrática que es todo un desafío. Alguna vez nosotros nos hicimos la pregunta y con esto termino. ¿Qué hacemos si democráticamente la gente decide irse al precipicio? ¿Qué hacemos? ¿Imponemos el hecho de no irse al precipicio? Esa es una pregunta abierta que yo la dejo acá, pero que más allá de responderla sí o no, me parece que lo importante es el desafío de a cada ciudadano que nos esté escuchando y ciudadana que nos esté escuchando, no den por sentado que hay alguien que está a cargo que lo hará bien, se necesita de cada persona. Efectivamente. Bueno, y finalmente, senadora, ya para concluir, ¿usted cree que Estados Unidos, a partir de este fallo, y bueno, haciendo todo lo que los otros estados como California, Nueva York y entre otros, sí van a utilizar su autonomía federal que tienen para poder hacer estas acciones? ¿Usted cree que con todo eso que hemos conversado, Estados Unidos va a lograr los objetivos que se ha trazado en la COP26? Yo le confieso, Jorge Luis, y aquí quiero ser clara con la gente porque a mí no me gusta la demagogia. Lo más fácil es que fracasemos como humanidad. Y eso la gente lo tiene que saber. Necesitamos mucho más esfuerzo para lograrlo. Lo más fácil es que nos vaya mal a Estados Unidos y al mundo entero. No es solo Estados Unidos, ahora es China la que está emitiendo más emisiones de CO2 a la atmósfera. Así es. Entonces, hay mucho que hacer. Yo le digo, lo más fácil es que no lo logre Estados Unidos, que no lo logre el planeta, pero la pelota está en el aire y depende de cada uno de nosotros. Y obviamente yo no le puedo pedir, nadie le puede pedir a la gente que está sobreviviendo con su propia vida y sus propios problemas a que se encarguen. Las autoridades somos responsables principales, sin duda, y muy particularmente los del Ejecutivo de cada país. Pero más allá de eso, los políticos no se mueven si la gente no les plantea que están horrorizados ante la perspectiva de que nos estamos suicidando colectivamente por la incapacidad de, por ejemplo, decir tenemos que cambiar de matriz energética y otros están diciendo no, porque el empleo, o sea, ¿no? Razones de cortísimo plazo. Igual lo estamos haciendo aquí con la minería. Estamos destruyendo nuestros bosques porque alguien necesita ingresos de corto plazo o mediano plazo que son respetables, pero ante el costo debe haber pues un Estado para hacer algo. Y por eso es que devuelvo la responsabilidad, insisto, es diferenciada la responsabilidad, pero a cada quien tiene una parte de responsabilidad y la debemos asumir, porque si no vamos a haber generado tanto sufrimiento y eventualmente incluso la destrucción completa de los equilibrios ecológicos del planeta. De eso estamos hablando, de nada más y nada menos. Muy bien, ha sido un placer tenerla, senadora. Muchísimas gracias por su tiempo y la reflexión. Con todo gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cecilia Requena, senadora nacional, nos ha acompañado en RTP en RTP Mundo, para hablar justamente de lo que significa para el mundo que Estados Unidos haya tenido el fallo de la Corte Suprema que le resta a la EPA a regular los gases de efecto invernadero. Bien, es momento de ir con nuestro siguiente sector, protagonistas.
Bien, es momento de hablar de esto que lo hemos tenido dentro de nuestros titulares, pues este 27 de junio se encontró un camión estacionado en la frontera entre Texas y México que llevaba su remolque a 100 personas, donde al menos 50 fallecieron y otras 16 resultaron heridas en uno de los peores casos registrados en Estados Unidos en los últimos años referido al tráfico de migrantes. El hecho ha sucedido en la zona de tránsito habitual para los vehículos dedicados al transporte clandestino de migrantes. Vamos a ir con estos cuadros en relación a las declaraciones de los protagonistas que están sufriendo en este momento o que están haciendo el trabajo de investigación y demás. El primer protagonista del tema, por supuesto, porque la mayoría de los migrantes eran mexicanos y se hizo a partir del territorio mexicano, es una tremenda desgracia. Estamos apoyando, están desde ayer nuestro cónsul y funcionarios de migración. Vamos a estar atentos para apoyar a las familias y desde luego hacer la investigación. Andrés Manuel López Obrador es presidente de México. También ha dicho que las redes criminales que aprovechan los flujos migratorios serán un tema central en la reunión. Es un tema básico a tratar, lo hemos venido planteando, pero hace falta este caso. Es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga la necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la visa del otro lado de la frontera. ¿Cómo siendo yo una madre tan sobreprotectora pude dejar que a mis hijos les sucediera lo que les sucedió? Si mis hijos no regresaban a las 10 de la noche, yo era capaz de salir caminando a buscarlos hasta que me los traía a casa. Estas fueron las declaraciones de una de las madres. A ver, dice, cualquiera piensa, a esta mujer no le duele, esta mujer no sufre, pero la verdad es que tengo que mantenerme fuerte porque tengo que resolver esto. Como mamá, todavía tengo que traer a mis niños a casa, dijo Karen Caballero, madre de los migrantes fallecidos en el camión en Texas. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó el miércoles de asesinato la muerte de 53 migrantes, de ellos 14 hondureños hacinados dentro del camión localizado en San Antonio, Texas. El asesinato de compatriotas, hermanos mexicanos, centroamericanos en San Antonio, Texas, nos conmueve profundamente. He instruido a la Cancillería, atienda y socorra a los familiares y que junto a Estados Unidos se investigue y se haga justicia para que estos hechos no se repitan. Muy bien, y verdaderamente esto es un hecho trágico, doloroso y sorprendente. Pues resulta que el hombre que dejó parqueado el carro y se olvidó, ¿por qué se olvidó? Estaba consumiendo crack cocaína, estaba consumiendo en algún lado y estaba totalmente perdido. Y se olvidó que tenía a más de 65 personas en su tráiler en pleno verano, que obviamente se murieron de inanición, se murieron por fallas renales, fallas multiorgánicas, por la cantidad de calor que tuvieron que sufrir. ¿Ustedes se imaginan la desesperación de esa pobre gente dentro de un camión, desesperados, dispuestos a arriesgar su vida solamente para tratar de buscar vida en otro país? Es increíble, y la crisis migratoria es lo siguiente que se viene y lo que nos preocupa, y lo vamos a abordar aquí en RTP Mundo en una próxima oportunidad. Vamos con nuestro sector Mundo Viral. Bueno, ya para despedirnos los voy a dejar con este video. Gracias por habernos acompañado en esta cita de RTP Mundo. No se olvide, sábados y domingos a las 14 horas. Estamos acompañándole con el único programa especializado en noticias internacionales. No se olviden descargar nuestro podcast a través de Spotify, a través de Amazon y a través de Google Podcast. Nos vemos la próxima semana. Los dejo con este video que nos va a demostrar un poco de consultados a algunos economistas expertos. ¿Será que el mundo se está dirigiendo a una recesión económica? Conózcalo acá.